Guaycarapecho. Adelante derecho. Buenas noches, respetables televidentes. Les saluda Luis Alberto Callapino López. Bienvenidos al programa Consultorio Jurídico Popular. Es una gran alegría saber que cada sábado nos siguen a través de Televisión Universitaria Potosí. Este es un proyecto de interacción social de los estudiantes de cuarto nivel desarrollado a través de la asignatura de Consultorio Jurídico Popular de la Centenaria Facultad de Derecho, con el firme propósito de brindar una ayuda social a nuestros televidentes. Sin más preámbulo, iniciamos con nuestro quinto programa de Consultorio Jurídico Popular. En esta ocasión me acompaña Sariel. Bienvenida. Buenas noches, Luis y respetables televidentes. En esta oportunidad analizaremos el tema sustento normativo de la preservación del Cerro Rico de Potosí, problemática coyuntural de interés regional y nacional. Evidentemente, amigos televidentes, en el programa de hoy, titulado Sustento normativo de la preservación del Cerro Rico de Potosí, tendremos la opinión de los ciudadanos potosinos, consideraciones generales de la normativa jurídica. Asimismo, tendremos invitados de lujo, el asesor legal de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN, el presidente del Comité Cívico Potosinista y el asesor legal de la Corporación Minera de Bolivia Regional Potosí. Así es, Luis. De inicio presentaremos las opiniones de algunos ciudadanos potosinos en relación al tema de hoy. ¿Usted considera que es importante conocer el sustento normativo de la preservación del Cerro Rico de Potosí? Sí, es importante, ¿no? Pero lamentablemente nosotros no conocemos bajo qué normativa también se estará realizando para poder mantener el Cerro Rico, ¿no? Pero que la verdad, como ciudadanos, no desconocemos. Deberían comunicar tanto las instituciones como también las organizaciones, como el Comité Cívico. ¿Sabe usted qué autoridades tienen competencia para la preservación del Cerro Rico de Potosí? Sí, nuestras autoridades competentes, encabezando debe ser las organizaciones sociales, nuestra primera autoridad como el gobernador, el alcalde, tanto estaba de modo el comité cívico y las organizaciones sociales. Importantes consideraciones de ciudadanos potosinos que a diario perciben el inminente deterioro de la cúspide del Cerro Rico de Potosí. En consecuencia, es importante realizar algunas consideraciones puntuales en el carácter normativo de la preservación del Cerro Rico de Potosí. Según el artículo 369 de la actual Constitución Política del Estado, la actividad minera en el Estado Plurinacional de Bolivia se divide en tres: la actividad privada, la actividad estatal y la actividad de las cooperativas mineras. En consecuencia, en el Cerro Rico de Potosí se desarrolla la actividad privada y la actividad a través del cooperativismo minero. La ley número 1197 del 9 de noviembre de 1990, promulgada por Jaime Paz Zamora, presidente constitucional de la República, en su artículo primero declara monumento nacional al Cerro Rico de Potosí, a partir de la cumbre en su configuración actual hasta la base, comprendiendo el Cerro Menor de Huayna Potosí, la Capilla del Minero, los antiguos socavones, el socavón del Rey y todos los signos externos que dejó la minería en el pueblo potosino, especialmente en la cima que visitó el libertador Bolívar. Sustento normativo de la preservación del Cerro Rico de Potosí. Es importante resaltar que la ley 1197, promulgada en 1990 por el entonces presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, que en su artículo resaltante declara patrimonio nacional al Cerro Rico de Potosí, en consecuencia, en 1997
se promulga el Código Minero, más conocido como el Código de Gonzalo Sánchez de Nosada, en el cual establece aspectos importantes sobre la actividad minera en el Cerro Rico de Potosí. Posteriormente, en el año 2004, bajo la presidencia de Carlos Diego Mesa Quisver, en sujeción al ya abrogado Código Minero, se aprueba el Reglamento Especial de Actividades Mineras en el Cerro Rico de Potosí, en la cual establece claramente la actividad minera en la superficie entre la cota 4.400 y 4.700, caracterizando la misma de la exploración, la explotación, la evaluación, sin afectar la roca dura. En concomitancia, la actividad minera subterránea en el Cerro Rico de Potosí, entre las cotas 4.400 y 4.700, establece tácitamente, textualmente, la exploración, la evaluación y la explotación bajo características netamente rudimentarias, lo que determinamos la actividad minera a través del cooperativismo, de las diferentes instituciones que actualmente son el baluarte de la economía potosina. Ingresando al sector de entrevistas, les presentamos al asesor legal de FENCOMIN. En el sector de entrevistas tenemos la grata presencia del doctor Walter Frías Silva, asesor legal de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. Estimado doctor, cordialmente bienvenido al programa Consultorio Jurídico Popular de la Centenaria Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y prestos a poder compartir todo lo que sea necesario en este espacio del programa. ¿Cuáles son las características de los contratos en el Cerro Rico de Potosí? Bueno, hay que primeramente hacer una pequeña diferenciación entre lo que era antes de mayo del 2014, que es cuando se promulga la ley número 535, y anteriormente cuando se trabaja con la ley, con el Código Minero, ¿no? A través de la ley 1777. Esta ley minera recoge ya características insertadas en la Constitución Política del Estado, entre comillas, nueva Constitución Política del Estado, no olvidemos que viene desde el 2009, ¿no? Y da nuevos lineamientos que lamentablemente no han tomado en su momento la realidad de los diferentes operadores mineros y la situación contractual que tienen con el Estado para poder trabajar en el Cerro Rico de Potosí. Principalmente en cuanto a las cooperativas mineras, lo que demanda la Constitución Política del Estado, el respeto a los derechos preconstituidos. A partir de aquello, la ley número 535, otorga también el respeto y reconoce los derechos que tiene la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, para poder otorgar contratos de arrendamiento de aquellas exconcesiones que actualmente se denominan ATES, que son de su administración. Y ellos tienen un procedimiento para otorgar a los diferentes operadores mineros. Con relación a la pregunta puntual que nos hacíamos, la ley número 535 establecía un procedimiento donde la parte más importante, que puedo advertir, es que cuando un contrato es entregado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, llega una etapa en que debe existir una consulta previa. Debe ser consultado a las comunidades, a los pueblos, etcétera, sobre la actividad minera que se quiera implantar. Sin embargo, en aquellas áreas mineras que son de tuición de la Comibol, esta consulta previa no se hace necesaria. Aparte que la mayoría de las áreas que son detentadas por la Comibol están definidas por pertenencias. Y actualmente la ley minera, la 535, ya no otorga a futuro calidad de cuadrículas, de pertenencias, sino simplemente cuadrículas. Ahora bien, en cuanto al procedimiento, el año 2016, a raíz de algunos conflictos que ha existido, nace la ley 845 que modifica la ley número 535 y denomina contratos de producción minera, los contratos que se deban hacer con la Comibol.
Y bueno, esta ley demanda una serie de requisitos para el operador minero. A partir de aquello, la gestión 2018 se promulga la ley número 1140 que modifica la ley 845. ¿Y cuál es el cambio importante? Que esta ley 1140 hace una diferenciación sustancial entre lo que son cooperativas mineras y empresas mineras. No olvidemos que la Constitución Política del Estado reconoce simplemente 3 operadores mineros: cooperativas, la empresa estatal, así como las empresas privadas. Por lo tanto, actualmente la ley 845, ¿no?, mantiene el rótulo de contratos de producción minera para las empresas privadas, y a partir de la implementación de la ley número 1140, para las cooperativas se denomina contratos cooperativos mineros. Y los requisitos, bueno, son primeramente que las cooperativas, en este caso hablando de los contratos cooperativos mineros, así como los contratos de producción minera, que se encuentren legalmente constituidos a través de una personería jurídica, y en el caso de las empresas privadas, a través de un registro de comercio emitido por la Fundempresa, ¿no? Posteriormente, haciendo una diferenciación de la naturaleza de cada uno, se toma en cuenta, primero, la actividad privada tiene fines de lucro, para que se entienda de manera sencilla. Las cooperativas mineras tienen una finalidad social. Por lo tanto, se ha establecido en la inteligencia de estas normas que los requisitos no pueden ser los mismos, por la naturaleza que tienen cada uno de estos operadores mineros, ¿no? Entonces, de algún modo, los requisitos han ido mermando para los contratos cooperativos mineros, enmarcados a la realidad de este actor productivo. Pero el requisito más importante, distinguidos periodistas, es que la Comibol, en aquellas áreas que detenta y que están libres, ¿no?, previamente a poder ser otorgadas a un determinado operador minero, deben ser sustentados bajo un informe legal, un informe económico, ¿no?, y un informe técnico que den el sustento a la viabilidad si se le otorga o no al operador minero esta área que está detentando Comibol. En el caso específico del Cerro Rico, las áreas todavía están detentadas por la Comibol, las cuales tienen esa característica que mencionaba al principio, que hace bastante tiempo se les ha concedido en arrendamiento con las características que existían en ese momento, las cuales revisten de un término de derecho preconstituido, en respeto al marco normativo mediante el cual se les ha otorgado a los diferentes operadores mineros. En el caso concreto del Cerro Rico de Potosí, de los 3 operadores mineros, ¿cuáles de estos estarían realizando la actividad minera, reitero, en el Cerro Rico de Potosí? Muy importante su pregunta. La Constitución Política del Estado reconoce a los 3 operadores, y entendemos que en el Cerro Rico de Potosí se encuentran 2 de estos operadores, en su gran mayoría cooperativas mineras, así como empresas mineras de carácter privado. Y es importante hacer una pequeña diferenciación entre estas últimas que acabo de mencionar, que hay empresas que trabajan a nivel industrial, a nivel macro, grande, utilizan maquinaria y tecnología para poder hacer la explotación, y los demás elementos del ciclo de el ciclo de lo que nos indica la ley de minería, como es la cadena productiva minera. En contraposición, ¿no?, estarían las empresas pequeñas, la minería a mediana escala, quienes de alguna forma similar a las cooperativas mineras trabajan de manera semimecanizada o trabajan de manera artesanal. Entonces es importante considerar que, bueno, la empresa estatal creo no tiene presencia en cuanto al Cerro Rico como un operador más que desarrolla actividades propias de explotación. Desde su experiencia, ¿considera que se implementaron acciones para evitar el daño que causan las labores mineras, como ser el Decreto Supremo 27787, la cual manifiesta que no se puede trabajar por encima de la cuota 4.400? Es un tema bastante
complejo, ya que, retrotrayéndome un poco lo que decía hace un instante, las leyes deben nacer en consenso con los sectores que puedan estar involucrados. Si bien la ley, ¿no?, ha previsto esta situación, la que acaba de indicar, que no se puedan realizar labores, actualmente, ¿no?, siendo autocríticos, se siguen realizando las labores correspondientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que falla? Se convierten simplemente, en vez de leyes operativas, en simples leyes declarativas, como una recomendación, ¿verdad? Y eso es a raíz de la necesidad que tiene la población de poder seguir llevando el sustento, ¿no?, para sus familias. Te hago una pequeña analogía, ¿no? Si yo tengo una cosecha de un determinado fruto y de la noche a la mañana me dicen que no lo puedo ya producir, ¿qué es lo que hago? Y creo que ese ha sido el fracaso de esta normativa, porque no se ha brindado una alternativa. Es una ley bastante taxativa y hasta podríamos decir hasta draconiana, porque dice no pueden trabajar a aquellas personas que están trabajando desde hace bastante tiempo. El motivo, justificado. El patrimonio se está cayendo, existen hundimientos, etc. Pero ¿cuál es la alternativa? Porque la única forma de que se deje de realizar trabajos es que estas personas abandonen el lugar. Pero para que abandonen el lugar, las autoridades tendrían mínimamente que buscar cuál es la alternativa que les van a dar, considerando dos elementos muy esenciales, ¿no? Que conseguir el trabajo es muy complicado en nuestro país. Y segundo, que estas personas, muchas de estas personas, lo puedo decir con conocimiento de causa, la única labor que conocen es la labor de minera. Sus padres, sus abuelos eran mineros, no tienen otro campo de acción, ¿no? Entonces, debería considerarse el corto, el mediano y el largo plazo para dar una solución, pero real, tomando en cuenta el factor social que se encuentra en el sello. Estimado doctor Walter, ¿considera que en la actualidad existe una explotación técnicamente planificada, sistemática y racional en el Cerro Rico de Potosí por parte del sector cooperativo? Hablar de las cooperativas mineras es remitirnos a una realidad propia que tiene cada una de estas cooperativas. No olvidemos que cada una de las mismas es una unidad productiva propia, ¿no?, que tiene autonomía de gestión, ¿no?, administrativa, económica, etc. Entonces, sería un error definir a todas las cooperativas, ¿no?, bajo un mismo rótulo en cuanto a la pregunta que usted me realiza. Pero sí es importante mencionar que si hacemos una retrospección hace unos 10 años atrás, ¿no?, muchas de las cooperativas mineras que estaban en desarrollo tenían una actividad poco planificada. Poco planificada porque hacer un trabajo de explotación técnico y sistemático requiere, ¿no?, de inversión. Inversión técnica, que en realidad en su momento uno no lo llega a tomar como una inversión, sino como un gasto, porque cuesta bastante trabajo poder hacer explotación de minerales. Entonces, a partir de esa premisa, actualmente, y lo puedo decir con mucho beneplácito, muchas de las cooperativas mineras cuentan con personas, ¿no?, entendidas en la materia propia de explotación, tratamiento de los minerales, ¿no?, que les colaboran a hacer una planificación. Unas cooperativas más que otras, sí, eso hay que decirlo, ¿no? Algunas cooperativas todavía continúan un sistema, por así decirlo, rudimentario, ¿no?, que tal vez no hacen una planificación, ¿no? Pero, recalco, muchas de las cooperativas sí realizan esta actividad, ¿no? Y dando un pequeño ejemplo, ¿no?, en otros departamentos, muchas cooperativas mineras
otro tipo de minerales, por ejemplo de la ciudad de La Paz, ya tienen certificaciones a nivel internacional en cuanto a su trabajo responsable que existe. Entonces, por lo menos, hemos visto que muchas de las cooperativas mineras que trabajan, ¿no?, están por ese camino, y por así decir, también es importante mencionar que lo hacen solos, no hay un acompañamiento estatal en estas políticas de fomento, pero sin embargo me parece importante que a partir también de las autoridades departamentales pueda ayudarse a que se conduzca a la pregunta que me hacía, que exista una explotación responsable, planificada, técnica, ¿no?, para que a partir de aquello podamos tener una mejor preservación del cerro, uno, segundo, el elemento humano, que es muy importante, podamos cuidarlos. No olvidemos que lamentablemente escuchamos muy seguido que ha habido accidentes, derrumbes, que les atrapan los gases de interiomina, se caen los compañeros, etc. Y eso también responde a alguna deficiencia con relación a lo que hemos manifestado. Es importante hacer mención a la Ley 1197, promulgada el 9 de noviembre de 1990. Esta ley, estimado doctor, establece y declara principalmente como monumento nacional al Cerro Rico de Potosí. Por consiguiente, ¿cuáles serían las debilidades y fortalezas de esta ley que continúa vigente? Permíteme hacer una pequeña analogía con una realidad que se está viviendo tanto en la ciudad de La Paz como en el departamento de Oruro. La ciudad de La Paz, todos conocemos el Illimani, que por el sector de atrás existe gran cantidad de actividad minera, principalmente por empresas, que responden a intereses internacionales. En el departamento de Oruro, ¿no?, se tiene el Cerro San Pedro, que está en la zona norte de Oruro, el cual también ha sido declarado patrimonio. Pero la declaratoria de patrimonios debe responder también a la realidad que existe en las circunstancias, alrededor de estos cerros. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Oruro existe explotación de roca, ¿no?, explotación de roca que se utiliza para la construcción, ¿no?, y se declara patrimonio, y en la declaratoria de patrimonio, que es una ley de carácter municipal, no toma en cuenta qué es lo que se hace con estas personas que trabajan. Y vuelvo a lo que empezaba al principio de la entrevista, ¿no? Las personas que trabajan, sale esta normativa, ¿y qué es lo que deben hacer? Bueno, a partir de hoy día es declarado patrimonio y ya no puedo trabajar, por lo menos en el caso de Oruro, la ley municipal indica eso, que no debe haber ningún tipo de deterioro, ningún tipo de actividad. Pero ¿se cumple? No se cumple. ¿Por qué? Porque no le dan una alternativa al operador minero que está trabajando, ¿verdad? En el caso de La Paz existe esa misma situación. Felizmente vemos, ¿no?, que el gobierno departamental está trabajando, ¿no?, en poder brindar políticas que estén más acordes a una preservación, o por lo menos indicar qué áreas se pueden y qué áreas no se pueden explotar, ¿verdad? En cuanto a la norma que hacía referencia de su contenido, ¿qué se extrae? Que se declara patrimonio, y ahí está tal vez el error, ¿no?, porque es una ley de carácter declarativo, no tiene mayor incidencia, ¿verdad? Lo declarativo se toma como algo hasta intangible, ¿verdad? Es un patrimonio, está ahí, perfecto, pero no hace mayores consideraciones a cómo se debe tratar este patrimonio. Tal vez ahí estaría una de las debilidades. La fortaleza, que hace visible, ¿no?, este patrimonio, ¿no?, natural que se tiene, ¿no? Entonces, el reglamento, ¿no?, a esta normativa que usted hace referencia, ya de algún modo trata de buscar o de ver las maneras de cómo se puede preservar, ¿verdad?
pero no debería ser la propia ley, la misma ley que pueda determinar algún tipo de límites, no sé. Para mí, de una ley declarativa sale un reglamento ya de carácter operativo. Pienso que tal vez ahí está la deficiencia, porque la fuerza la debería dar la ley, y la ley declarativa, ¿verdad? Y el reglamento operativo. Entonces, bueno, todos nos sentimos felices de que tengamos esta declaratoria, pero ya a fines prácticos, contundentes, de conservación y etcétera, no hablo más allá. Perfecto, doctor. Para finalizar la entrevista, según su criterio, ¿qué políticas debería promoverse para la preservación del Cerro Rico de Potosí? Tomando el término preservación, preservación que implica no modificación de la estructura de este mismo, estaríamos entrando a un contexto de prohibir la actividad minera en el Cerro Rico de Potosí. Se entendería de esa manera. Y el componente social inmediato, dejar sin empleo a una gran parte de la población de la ciudad de Potosí. Hablamos de empleos directos, de aquellos que realizan operación minera directa de explotación. Hablamos de aquellos circundantes, como son los ingenios, refinerías, que puede haber de algunos elementos que tienen gran cantidad de trabajadores. El comercio informal que se genera alrededor de estas actividades. Y más allá, a los proveedores, que hacen a estas actividades. Repito, hablamos de reactivos, insumos, materiales, ¿verdad? Entonces es una cadena económica que se genera a través de esta actividad, que es menester que las autoridades municipales, departamentales y nacionales tomen en cuenta, en consideración, antes de emitir alguna ley o alguna norma de igual característica que pueda definitivamente ordenar o disponer que no exista actividad. Y lo digo de manera muy clara: si es que existiese esa ley, ya sea departamental, municipal o nacional, dudo mucho que pueda llegarse a cumplir, porque lógicamente las personas que llevan el pan del día a sus hogares dependen de esta actividad. ¿Qué nos queda? Nos queda hacer primeramente mesas de trabajo serias, donde estén involucrados todos los interesados en la preservación del cerro. Yo he estado en la ciudad de La Paz en un momento reunido con algunas empresas, y bueno, no mencionamos nombres, ¿verdad? Pero dijeron una sugerencia: ¿y si el cerro se haría un trabajo de open pit? ¿Qué quiere decir eso? Una extracción a cielo abierto. Y automáticamente, los compañeros que estábamos reunidos, también empresarios de acá, de esta ciudad, prácticamente se molestaron y se enojaron. Ni cómo van a hacer ese tipo de sugerencia, les decían. Bueno, obviamente los súbditos extranjeros no conocen la realidad, Si el cerro está plasmado en nuestro escudo nacional, ¿verdad? Entonces, la idea de que nuestro cerro, de la noche a la mañana, pueda ser restringido las operaciones mineras, creo que a corto plazo no es viable, porque, y tenemos todavía el tema de la reactivación económica que se viene. Un dato importante: muchos
muchos de los hermanos del agro actualmente se han volcado a realizar actividad minera, producto de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, veo que es importante que nuestras autoridades, para tomar políticas de preservación, deben tomar en cuenta a todos los actores que quieren esta tierra, que ven al cerro como algo parte, como la esencia del potosino, ¿no? Porque a raíz de eso yo estoy seguro que todos harían muy buenas propuestas, porque la sociedad conoce su realidad, y creo que es menester que las autoridades entiendan que si no construyes con todos los involucrados, no vas a tener nada sólido, y simplemente el tiempo va a ir pasando y el cerro va a continuar en ese deterioro como está actualmente. Agradecerle, doctor, por su presencia en el programa de Consultorio Jurídico Popular y compartir con sus experiencias. Recuerden, estimados televidentes, de seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Consultorio Jurídico Popular UATF, asimismo en el canal de YouTube, Consultorio Jurídico Popular UATF, en Instagram, UATF 2021, y en TikTok, Consultorio Jurídico Popular 2021-0. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y hasta siempre. Consideraciones muy importantes del asesor legal de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN. Y continuando en el sector de entrevistas, ahora les presentamos al presidente del Comité Cívico Potosinista, CONCIPO. Nos encontramos en el Comité Cívico Potosinista. Agradecer la gentileza del presidente de este ente cívico, el ingeniero Juan Carlos Manuel. La cordial bienvenida al programa Consultorio Jurídico Popular de la Centenaria Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Muy buenas tardes, un saludo cordial a la población potosina por este medio, dispuestos a la entrevista que se nos va a hacer. Muy buenas tardes, ingeniero. Asimismo, agradecerle por la entrevista y iniciemos con las preguntas que se están planteando. La primera sería, ¿cuáles son las competencias que tiene el Comité Cívico Potosinista en relación a la preservación del Cerro Rico de Potosí? Bueno, primeramente manifestarles que el Cerro Rico de Potosí es un emblema nacional, en realidad es un símbolo nacional que está en nuestro escudo nacional, ¿no? Lamentablemente, pues hoy están viendo la situación que se encuentra. Y nuestra competencia de nosotros es siempre ver, precautelar, cuidar, reclamar, si vale el término, buscar también lo que significa el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, pero planificadamente, adecuadamente. La entidad cívica, su competencia en este caso es, en este momento, por ejemplo, de recuperar la cúspide del Cerro Rico de Potosí. Es por eso que se han hecho varias gestiones en el Ministerio de Minería. Mañana pasado tenemos otra reunión, esperemos que esté viniendo con buenos resultados sobre lo que se ha planificado. En síntesis, el Comité Cívico, así como el Cerro Rico de Potosí y nuestros recursos naturales, somos quienes vamos a siempre precautelar que se utilicen adecuadamente, planificadamente y en beneficio de la sociedad potosina. Bajo la premisa del programa Sustento Normativo de la Preservación del Cerro Rico de Potosí, estimado ingeniero, es menester resaltar que existe un ordenamiento jurídico en actual vigencia. Una de ellas, la Ley 1197, en el cual establece de manera textual la declaración de Monumento Nacional al Cerro Rico de Potosí. ¿Cuáles son las razones para que este ordenamiento jurídico no sea cumplido en su cabalidad en esta coyuntura en la cual día a día podemos percibir el deterioro del Cerro Rico de Potosí? Lamentablemente tenemos autoridades, particularmente las nacionales, que en este caso es, como dijéramos, el dueño en este momento del Cerro Rico de Potosí, que es Comibol, quienes debían estar precautelando justamente con estas leyes, decretos que se está prohibiendo, inclusive que existe arriba de la 4400, que está normado jurídicamente, no lo han hecho cumplir.
ellos han sido permisibles al estar otorgando tornoguías, cuál es el permiso para poder sacar los óxidos en este momento que realizan algunas cooperativas arriba de la 4400. Es acá competencia netamente del gobierno central, acá a la cabeza del Ministerio de Minería, y el brazo operador, que en este caso sería quien debería precautelar celosamente esta situación, que es Comibol. No han cumplido la ley justamente, y es por eso que estamos pensando inclusive con algunas acciones legales por incumplimiento de diversas instituciones. El reglamento específico de la actividad minera en el Cerro Rico de Potosí fue aprobada en 2004 bajo la presidencia de Carlos Diego Mesa Gisbert, en el cual en sus artículos más importantes resalta la prohibición principalmente de la explotación, lo que se denomina afectando la rocadura entre las cuotas 4.400 y 4.700. Sin embargo, algunos juristas manifiestan que posiblemente existiría algún vacío legal, sustentando principalmente que el referido reglamento específico se sustenta en el abrogado Código Minero. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? Miren, para empezar, yo creo que el Código Minero mismo, la 535, no estipula específicamente el tema Cerro Rico de Potosí. Lo que más bien estipula son las formas de explotación que se pueden dar. Y de ahí justamente, reitero, al ser denominado como un patrimonio por la UNESCO, haber tenido ese título, debería priorizarse justamente como patrimonio. Lamentablemente esas cosas no están estipuladas en esta ley, y creemos que esa ha sido una falla muy importante, lo cual ha beneficiado a quienes viven de la explotación del Cerro Rico, pero perjudicando en realidad a todo el conjunto de los potosinos y a nuestro país. Como representantes del Comité Cívico Potosinista, ¿qué gestiones han realizado para la preservación del Cerro Rico de Potosí? Mire, me cansaría de nombrar cuántas gestiones hemos realizado. A nivel nacional, varias visitas al Ministerio de Minería, a Comibol Nacional, justamente con el tema del Cerro Rico de Potosí. Localmente en acá, hemos querido inclusive tener reunión con nuestras autoridades locales, como en este caso sería la gobernación y también lo que es el municipio potosino. Porque en el municipio potosino está en su jurisdicción el Cerro Rico de Potosí. Está en el departamento de Potosí, en la cual la gobernación también debería tener la voz. En la pasada gestión hemos querido reunir a estas organizaciones, a estas instituciones políticas que tenemos hoy como autoridades. 2 veces las reuniones han tenido que suspenderse al final, porque nunca siquiera mandaron un representante ni de la gobernación ni de la alcaldía. ¿Cuál era el objetivo? La alcaldía también que diga: a mí me van a perjudicar al estar hundiéndose el cerro en la parte turística. Tenemos muchos planes. No por el hecho que no seamos dueños nosotros, que tienen arrendatarios Comibol ahí, no podamos decir nada, para empezar. Y la gobernación debía decir: tenemos otras áreas, estoy pensando en voz alta, tenemos otras áreas en el departamento donde tranquilamente podemos trasladar a estas cooperativas y poder trabajar. O sea, defender tanto la sociedad, comité cívico, la representación del comité cívico de nuestra sociedad potosina, y con nuestras autoridades, hacer fuerza para cuidar nuestro cerro. Lamentablemente ha sido en vano ese sacrificio que hemos realizado nosotros, no ha habido ese interés, pero sí se llenaron los cooperativistas a la cabeza del señor Porco. Muchas cooperativas asistieron a esa reunión. Imagínense, se llenó más de cooperativistas, pero menos de autoridades. Apareció algún concejal, nada más. Pero ahí se ve el desinterés que estaría de las autoridades. Al margen de esto, nosotros visitábamos el Cerro Rico permanente, estábamos esporádicamente yendo a visitar el Cerro Rico de Potosí, la cúspide. Por 2 veces, una emboscada incluso que hemos tenido, 2 emboscadas en realidad. En la primera, donde yo participé, ahí ya pese a haber coordinado con el presidente de Comibol de aquí de la regional Potosí, ahí se aparecieron cooperativistas, algunos con estado etílico, queriéndonos golpear. Bueno, nosotros no hemos tenido que escapar nada, pero hemos tenido que conversarles. Cuando me decían: ¿ustedes qué hacen para nosotros? Bueno, yo les he tenido que informar, inclusive. Estábamos gestionando, cuando estaba de ministro el señor Guaypa, ¿para qué? Para que les den otras áreas de trabajo. Eso estábamos impulsando con el ministerio. Ya estábamos trabajando en ese sentido. Se les explicó a aquel estudio, bueno, entendieron el tema. Ahí no pasó nada, pero no llegamos donde queríamos llegar. Nos hicieron regresar.
En la segunda oportunidad, yo tenía algunas reuniones con algunos ministerios allá en la ciudad de La Paz, aproveché esas circunstancias, pero día antes habíamos conversado con el gerente de nuevo de Comibol de aquí de la regional, y resulta que yo, después de reunirme con el presidente de la Comibol nacional, informándole la actividad que vamos a realizar, habíamos conversado, estábamos llevando un equipo técnico, nos hemos alquilado drones, vamos a hacer un estudio técnico en el Cerro Rico de Potosí para saber exactamente, sacar una radiografía de la realidad que tiene el cerro. Ni bien salgo de la Comibol nacional allá en la ciudad de La Paz, me doy la vuelta hacia el obelisco que se tiene allá, y me ves besar que han sido emboscados de nuevo al comité cívico, donde ha sido incluso un periodista golpeado. Pese a haber conversado con el presidente de Comibol, ya de un tiempo el mismo periodista encuentra a una señora quien lo denuncia a este exgerente, ingeniero Richard Arancibia, tengo que decirlo con nombres públicos, lo que se ha difundido, donde ella informa, claramente indica, a nosotros esa noche nos ha llamado uno por uno el señor Arancibia, a mí también me lo ha indicado claramente. Mañana andate vos y sácale la mugre al comité cívico que están subiendo. Vos eres, perdón la palabra, vos eres de bolas, doña. Así. La señora lo dice en ese video. ¿Se imagina? Comité cívico tratando de buscar alternativas técnicas, toda aquella situación, conversando con las autoridades que debían estar cuidando el cerro, lamentablemente, preparando la emboscada, y al día siguiente había repartido tordoguías como casinos a quienes han ido a hacer esa emboscada. Eso es querer a Potosí. Lamentablemente los mismos potosinos, gente maliciosa, actúa de esa forma. Todos esos problemas el pueblo no lo conoce, lo que nosotros estamos pasando. Hacemos todo lo posible. En esta entidad no hay dinero. Por amor propio estamos aquí cada uno aportando en nuestros bolsillos por el cargo que tenemos en este momento, ¿no? Pero chocarte con ese tipo de potosinos que realmente en vez de ayudarnos nos perjudican, ahí están las consecuencias ahora. Entonces eso yo quiero informarles, eso y muchas cosas más que hemos hecho, que ya incluso algunas cosas que nos estamos olvidando, ¿no? Pero lamentablemente lo que nos duele ahora es ese desastre que se tiene ahora en la cúspide del Cerro Rico de Potosí. ¿Cuáles son las futuras medidas que está planificando el Comité Cívico con esa premisa de la preservación del monumento nacional, que dicho sea de paso es el símbolo de nuestro Estado, que también repercute en nuestro escudo nacional? Miren que esta gestión hemos hecho llegar al Ministerio de Minería, ya creo que es la cuarta o quinta vez que va a llegar este viernes, justamente con el tema del Cerro Rico de Potosí. Vinieron la primera vez después de haberse manifestado con cartas y todo, con una serie de pronunciamientos inclusive que hemos sacado. Cuando se hicieron presente acá, habíamos quedado a hacer un trabajo de 3 meses de trabajo en realidad, para hablar entre los temas de lo que es Carachipampa, políticas mineras, y la otra del tema Cerro Rico de Potosí. Llegó el ministro, bueno, hemos quedado en eso y nunca más. Y la entidad cívica ha convocado, ha sido una reunión en la universidad, en la Facultad de Minas, donde hemos convocado a varias organizaciones para ir nosotros con nuestro planteamiento a estas mesas de trabajo. Lo hemos hecho ese trabajo, pero nunca llegaron. Ya después, cuando ha habido un congreso aquí para el tema de la cultura, hablando porque está cerca la evaluación de la UNESCO sobre el peligro que tenemos de perder el patrimonio, ese nombramiento, bueno, llega de nuevo el ministerio, nos convoca y bueno, quedamos en otros 2 meses de trabajo, lo cual sí está llevando a cabo ahora recién, solamente con el tema del Cerro Rico de Potosí. Una de ellas es áreas mineras, y otra es la parte técnica. Bueno, en áreas mineras ya otra vez nos reunimos, donde ahí vinieron y lamentablemente no trajeron respuestas claras. Ahí participó el vicepresidente de la entidad cívica, yo participé en otra mesa de trabajo, en la cual hubo molestia tanto de los cooperativistas, de los dirigentes de Pedecobin, como también de la entidad cívica. Ustedes nos están viendo aquí a contar de cuenta chino, entonces vénganos con cosas serias, claras, hay o no hay solución y listo. Bueno, esa mesa se quedó así. Y en la parte técnica avanzamos algo, pero el problema era el recurso económico. Ya la otra reunión que ha pasado, es el 16 de este mes, nos vuelven a convocar, ahí nosotros manifestamos claramente. Si hoy están viniendo de nuevo con simplemente planteamientos y no soluciones, mejor olvidémonos, porque hoy se definen acá las cosas.
Si no nos convence, no hay soluciones, no hay propuestas claras para este tema del Cerro de Potosí, la próxima ya no hay reuniones, vamos a tomar acciones de hecho. Bueno, han propuesto, Comibol ha propuesto 3 tipos de áreas de trabajo, a corto, mediano y largo plazo. En el corto está 2 meses y medio, donde se va a trasladar, estadísticamente están registrados 2.207 cooperativas que estuvieran arriba de las 4.400, de la cual han manifestado a corto plazo. Tenemos 2 secciones donde podemos llevarle, que está cerca del mismo cerro, ahí que van a trabajar en temas de sulfuros. Vamos a bajar aproximadamente 1.000 cooperativas, ya casi 50% de lo que se tiene. Y el otro a medio plazo que está es para un estudio, hay que hacer todavía exploraciones y estudios en realidad en el tema minero, en varios lugares que nos han nombrado, que es a 1 año, a 1 año y medio. Bueno, ahí interviene la gobernación, donde se va a invertir 6 millones de bolivianos para hacer prospecciones y exploraciones en lo que significa al lado de Tinquipaya y Malmisa, que son alrededor, si no me equivoco, de 180 o algo por ahí, de kilómetros cuadrados para hacer ese estudio. Y el otro que es al lado de Yocalla, no me acuerdo bien el nombre, pero es ahí que ya tuviera 50% hecho estos estudios de exploraciones y proyecciones, de que lo ha hecho Comibol, pero falta el 50%, porque ahí estamos hablando de 40 kilómetros cuadrados. Ya, entonces, esto está a mediano plazo, que va a ser 1 año. Y ya en el mismo lugar, la gobernación, los técnicos de la gobernación han pedido, quisiéramos ahora Comibol que nos permitan ir a hacer este estudio. ¿Ya? Entonces, no, adelante, como están poniendo la plata, todos ustedes van a correr con adelante, desde mañana pueden empezar. Bueno, seguramente están en preparativos de equipamiento, traslado, todas esas cosas. Seguramente este viernes nos informarán cómo ya ha avanzado aquello. Estamos hablando a mediano plazo. A la par, se tiene que estar empezando tanto del corto plazo y mediano plazo, Comibol con las cooperativas que están arriba de las 4.400, ya firmando acuerdos de contratos a las bocaminas o a aquellas áreas donde van a intervenir, se los va a trasladar, para que ya vean con algo seguro, un contrato o un convenio firmado, que eso ya debería estar trabajando en este momento. Vamos a empezar a trabajar con las cooperativas, han indicado claramente. Este viernes seguramente nos van a informar también de aquello. El de largo plazo, bueno, estamos hablando de 3 años, 4 años, 5 años. Hay una propuesta de Comibol que es, mucha gente indica que esa propuesta es antiquísima, que ya existía más antes, que es un recorte que quieren hacer al nivel 17, que quieren bajar, que en esa parte hay aguas ácidas, que por eso los mineros no bajan. Entonces van a desabacuar esas aguas, van a hacer una perforación aproximadamente de 4.000 metros, lo que manifiestan, que va a costar un dinero aquello, pero eso es a largo plazo. Y también para hacer tratamiento de esas aguas, no sacarlo y botarlo, ¿no? Sino tiene que hacer también una planta de tratamiento de esas aguas ácidas. Entonces eso está a largo plazo, entre otras que hay otros sectores que están queriendo también hacer el trabajo de proyecciones y exploraciones a largo plazo, que puede haber otros lugares. Pero con los cooperativistas hablando, ellos dicen que de una vez intervengan también este recorte que quieren hacer más abajo, en el nivel 17. Ahí todos nos bajamos, ellos por ejemplo están de acuerdo en eso. Pero depende acá de que Comibol se ponga a trabajar y nos garantice el recurso económico para hacer el trabajo. Así no estaríamos buscando otros lugares. En los cooperativistas mismos, ¿qué va a ocurrir? Van a bajar ahí y las regalías sí o sí va a seguir llegando a nuestro municipio. Ahora imagínense, si se van otro tanto, estamos hablando de 1.000 cooperativas, tanto de Tinquipaya y de Yocalla, las regalías se van a ir a esos municipios, ¿no? Eso también hay que cuidar un poco. Pero depende de la voluntad acá de los de Comibol. Eso está en este momento, en lo que se está haciendo en este momento, y este viernes, esta mañana ya me confirmaron que este viernes sí o sí empieza la reunión en la Facultad de Minas a las 9 de la mañana, y también ojalá haya después en la parte técnica, que hemos visto que no hay recursos económicos. Hay que hacer un estudio para hacer el proyecto. Levantamientos topográficos con drones, tanto externo como interno habíamos pedido, pero es un poco peligroso, que es un complejo, pero habían conseguido el Comibol o el Ministerio de Minería, particularmente el viceministro de Políticas Mineras, que hay equipos que pueden sacar con rayo láser
muchos metros de profundidad que pueden sacar áreas vacías, todo aquello. Nos han mostrado en las imágenes que había conseguido. Esto va a ser así, adelante. Pero para eso se requiere sacar una convocatoria. Ya los habíamos planteado inclusive, ¿por qué no compran esos equipos definitivos? Sergio Mina, sí, al final va a tener su equipo mismo para hacer trabajos, todo, hasta Comibol. No va a ser un problema. El tema de manejo, todo es un lío. Entonces, convocatoria, de acuerdo. ¿Cuánto se requiere para aquello? Aproximadamente estamos hablando de 1.700 millones de bolivianos. ¿Ya? 1.700.000 bolivianos, mejor dicho. 1.700.000 bolivianos, perdón. Y es lo que estaríamos necesitando en este momento para hacer solamente el proyecto, ya para que se hagan los estudios con esos equipos que hemos manifestado y para que nos entreguen también el proyecto a diseño final, ahí donde se va a destacar qué es hacer. Estamos hablando de 3 tipos de relleno en este momento, que uno es el relleno hidráulico, el otro es el relleno en pasta y el otro es el tema de hormigón celular. Es un hormigón que flota incluso en el agua, es donde tiene una resistencia también igual que un hormigón armado. Eso también se puede utilizar aquel tema. Entonces, para eso, ya una vez que se saque estas convocatorias, todo, en este estudio se definirá, inclusive hemos hablado, en la parte de abajo podemos colocar quién tiene mayor resistencia, a pesos específicos, todo de carga, todo aquello. De acuerdo a eso vamos a ir subiendo. Si tenemos que aplicar los 3 o 2 o al final uno solo, el estudio nos dirá aquello. Pero no queremos cometer el error como ha ocurrido en este momento cuando han hecho el relleno, la primera fase, la segunda fase, todo aquello. No ha servido de nada, están viendo sigue hundiéndose. ¿No? ¿Por cuál? Es que no ha habido una base donde tenga sostenibilidad ese relleno que han realizado. Entonces ahora lo que queremos es justamente, tal vez ni siquiera ya sea en el nivel 4.400, que tenemos que hacer esa base. Tal vez va a tener que ser más abajo, porque no sabemos realmente cómo está ahorita el cerro. Porque todos los ancianos chorreros que se tenía ahí adentro, esos bocaminos que estaban rellenados de nuevo, con los cuales son los óxidos, lo están vaciando. Y antes que hacía lo Coibol, sacaban, pongamos que esta es la bocamina, sacaban de acá todo y lo volvían a rellenar con otro tipo de material. Y eso se han vuelto óxidos. Eso es lo que están sacando y no están rellenando, es por eso que están viendo los hundimientos. Entonces, en ese sentido, esta vez se va a colocar una base donde ya no pueda, todo lo que se va a rellenar no pueda bajar más abajo. Entonces, desde ahí se va a empezar el estudio respectivo una vez detectado. Entonces, esos son los trabajos que estamos realizando y lo que nos preocupa es, creemos que vamos a conseguir el dinero para el estudio, para elaborar el proyecto, pero para el mismo relleno, ahí está la duda. Comibol nos dice, Ministerio de Minería nos dice, no hay que ponerle precio, estamos hablando de un patrimonio, se van a poner plata, nosotros dijimos eso, pero llegado el momento de hablar de dinero, no tienen dinero. Están conformando con los 608.000 bolivianos que están colocando ellos para el tema de otras áreas de trabajo que lo va a hacer a corto plazo, nada más, y no tienen dinero Comibol. O sea, vamos a tener que gastar también nosotros de nuestra plata, es la duda. Y se ha pedido a Manquiri, se está pidiendo a la planta de ingenios, se ha manifestado también la alcaldía que van a poner plata porque la gobernación ya está colocando 6 millones para otras áreas de trabajo para trasladar a los cooperativistas, para hacer las prospecciones, lo que les he explicado hace rato. Pero para el mismo trabajo del relleno, ¿qué hacemos de dinero? Ojalá que este viernes ya nos están informando cuánto va a colocar lo que es Manquiri, cuánto va a colocar lo que es la sociedad de ingenios y cuánto va a colocar el municipio. Ustedes sabrán que detrás del cerro hay una cantidad, en total se ha contabilizado más de 60 en toda parte que hay de Potosí, los ingenios, que ha crecido como hongos por todo lado. Y se hemos hecho hacer una inspección donde se han encontrado ingenios con óxidos. ¿Y de dónde sale eso? Del Cerro Rico de Potosí. Entonces aquí no ha sido solamente Manquiri. También hay empresarios que realmente pues creo que tienen algo de participación acá en el cerro, que las consecuencias son esas que estamos viendo en este momento. Esas son las acciones que estamos tomando en este momento. Y para finalizar el sector de entrevista, les presentamos al asesor legal de Comibol Regional Potosí. Nos encontramos en la Comibol Regional Potosí junto a José Navarro Plata, abogado de la Gerencia Regional Potosí. Estamos nosotros como Gerencia Regional Potosí para poder colaborar a la universidad y estamos prestos para absorber las consultas que nos tengan preparados en esta oportunidad.
Agradecerle por participar de la entrevista del programa Consultorio Jurídico Popular, en la cual empezaremos con algunas preguntas. Según la ley número 535 de Minería y Metalurgia, ¿cuál es el procedimiento de los contratos de arrendamiento suscritos por la Comibol Regional Potosí y las cooperativas mineras para la explotación del Cerro Rico de Potosí? Bueno, muchas gracias. La pregunta corresponde realizar algunas precisiones. Inicialmente debemos señalar que por principio de vigencia de la ley 535, que precisamente es de Minería y Metalurgia, se promulga el 14 de mayo del 2014. En consecuencia, todos los efectos jurídicos venideros precisamente se entienden a partir de su promulgación. No obstante que en el caso de las operaciones mineras en el Cerro Rico de Potosí, las cooperativas mineras suscribieron los contratos de arrendamiento la gestión 1997, más bien con la ley 1777. Entonces, todas las operaciones que realizan los operadores mineros en el Cerro Rico de Potosí han sido regulados precisamente por la ley 1777 y posterior a la promulgación de la ley 535, estos deben ser sujetos de adecuación conforme establece la ley 535 en actual vigencia. Según la ley 535 de Minería y Metalurgia, ¿cuáles son las atribuciones de Comibol para la preservación del Cerro Rico de Potosí? Bueno, en este aspecto también conviene realizar algunas precisiones. Al momento de suscribirse los contratos de arrendamiento con los operadores mineros en el Cerro Rico de Potosí, se la hace precisamente a la luz de la ley 1777, que es el Código de Minería, y específicamente en el artículo 44, inciso C, establece una serie de prohibiciones a la realización de actividades mineras. En este articulado y precisamente en este inciso refiere que se encuentra prohibido, o sea, existe una prohibición de realización de actividades mineras en monumentos históricos. No obstante de esta prohibición expresa de la norma, la misma norma en su sabiduría establece que esta prohibición se refiere a las actividades nuevas y no así a las preexistentes, es decir, a las que ya se tenían anteriormente a la vigencia de la ley. En ese sentido, el artículo 44, inciso C, fue reglamentado por un decreto supremo específico. No obstante, a esta reglamentación, que tuvo una vigencia de aproximadamente 10 años, con la promulgación de la ley 535 y específicamente referido a los monumentos históricos, el artículo 93, inciso F de la ley 535, reproduce la prohibición de realizar actividades mineras en monumentos históricos. No obstante de esta prohibición expresa de la norma, el artículo en específico al presente no ha sido reglamentado tal cual fue reglamentado el artículo 44, inciso C de la ley 1777. Entonces, la continuidad y la ejecución de los contratos de arrendamiento minero por los operadores mineros que actualmente realizan sus labores en el Cerro Rico de Potosí se encuentran esencialmente circunscritas a los contratos de arrendamiento suscritos por la Comibol y los operadores mineros y de acuerdo a los términos y las condiciones que se hayan explanadas en las mismas. Muy bien. ¿Cuáles son las fortalezas de la ley 1197, promulgada el 9 de noviembre de 1990 en la Declaración de Monumento Nacional del Cerro Rico de Potosí? Bueno, desde nuestro particular punto de vista y desde el punto de vista jurídico, entendemos que la declaratoria de monumento histórico por la ley 1197 precisamente reconoce la labor y el reconocimiento del yacimiento minero que fue desde antes de la colonia, durante la colonia y la república precisamente, es que
la UNESCO, a través, lógicamente, que a instancia de la ciudadanía potosina, es que declara como monumento histórico, ¿no es cierto?, al Cerro Rico de Potosí. Fruto de ello es que se encuentra en el emblema, inclusive, del Estado boliviano, concretamente en el escudo. Nosotros, como la parte legal, creemos que es un justo reconocimiento, pero desde un punto de vista estrictamente productivo, es decir, se les reconoce como un yacimiento minero, pero dentro de las relaciones de producción que han emergido desde la colonia y hasta la República. En ese entendido, se podría manifestar que el Cerro Rico evidentemente es un monumento histórico, es un símbolo cultural, pero desde el punto de vista del aporte, del crecimiento y del desarrollo que ha tenido y ha aportado como departamento de Potosí hacia Bolivia y al mundo. Entendemos desde ese punto de vista que se la declara como monumento histórico. No obstante de ese asunto, como señalamos, también al constituirse un yacimiento minero, al presente han continuado las actividades mineras, pero es que esta excepción que establece la norma, es decir, esta excepción que establece la regla, establece también que debe hacérselo de una manera racional, de una manera planificada, ¿no es cierto?, o sea, técnicamente correcta. Y este aspecto, Comibol, si bien es cierto que los contratos establecen que debe realizarse las supervisiones, el seguimiento a estas operaciones, no obstante de esta condición, lo cierto y lo evidente es que los operadores mineros son precisamente las cooperativas mineras, y no así tanto la Comibol. Pese a las dificultades técnicas, económicas y de recursos humanos, esta entidad a lo largo de estos aproximadamente 15 años ha realizado esa labor de supervisión y seguimiento a estas operaciones mineras. El Decreto Supremo número 27787 aprobó el Reglamento Especial para la Actividad Minera en el Cerro Rico de Potosí. En su artículo 6 resalta que entre la cota 4.400 y la cota 4.700 metros sobre nivel del mar no se podrá afectar la rocadura. ¿Cuáles son las razones para que referida normativa sea incumplida por el sector minero cooperativo? Bueno, a ver, en este aspecto volvamos un poquito a precisar el sentido o la interpretación que le damos a la norma concurrente a los actos jurídicos administrativos que han sido suscritos por Comibol. En ese entendido, ciertamente, la gestión 1997, a través de los contratos de arrendamiento mineros denominados de esa manera, es que Comibol entrega determinadas bocaminas de forma específica a determinadas cooperativas mineras. Es decir, existen una cantidad de bocaminas que han sido entregados a los diversos sectores y cooperativas organizadas en el Cerro Rico de Potosí. Esta entrega en contrato de arrendamiento por bocaminas se los ha realizado sobre la cota 4400 y debajo de la cota 4400. No obstante de este acto de disposición, la entidad Comibol, posterior a la promulgación de la Ley 1197 y en observancia precisamente a la Declaratoria de Patrimonio, entre la gestión 1997 y 2002, de manera concertada y dialogada con el sector cooperativo, ha realizado la exclusión, es decir, la separación de estas bocaminas que se encontraban sobre la cota 4400. ¿Ya? No obstante de este primer argumento, también es necesario puntualizar y que, sea aclarado este aspecto. Si bien es cierto que el Decreto Supremo 27787 es una norma especial que precisamente regula las actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí, declarado monumento, ¿ya? Y evidentemente, dentro de su normativa establece una serie de prohibiciones superficiales y subterráneas para la realización de actividades mineras. No obstante de ello, este reglamento en específico no prohíbe de manera específica o expresa la realización de actividades, todo lo contrario. Dentro de su norma, en el sentido de la norma, establece que
que a partir de la cuota 4400 a la cuota 4700 se podrá realizar actividades mineras índica, pero siempre y cuando exista un proyecto minero sobre los sólidos oxidados. Es decir, este proyecto minero debía ser aprobado por Comibol, por la prefectura del departamento en ese momento, para que sea posible el aprovechamiento de los recursos naturales que existían sobre la cota 4400 a la 4700. ¿Ya? Este proyecto, o sea, esta intención que la Comibol en su momento hubo emprendido y que se encuentran plasmado en el decreto 27787, inclusive se encuentra inserto dentro de los contratos de arrendamiento de las diferentes cooperativas mineras que tenían acceso a algunas bocaminas sobre la 4400, señala con toda precisión que si Comibol en algún momento encuentra un proyecto, un inversionista que pueda realizar una labor técnicamente planificada y aprobada por estas instancias públicas, pudiera realizarse o podría subrogarse este derecho concesionario que se otorgaron a las cooperativas mineras a favor de Comibol para que exista un proyecto de explotación único. No obstante de esta intencionalidad, entendemos que nunca se ha llegado a concretizar este proyecto y las cooperativas mineras, de acuerdo a las necesidades que en el transcurso del tiempo tuvieron, han continuado realizando estas actividades mineras, pese a que muchos de ellos, sobre algunas bocaminas, evidentemente no tienen un contrato de arrendamiento, y ese aspecto también lo tenemos que precisar y aclarar hacia la ciudadanía, que producto de las demandas sociales y la necesidad de trabajo, imaginamos, se ha realizado la continuación de estas actividades mineras sobre la cota 4400. Se implementaron acciones para evitar el daño que causan las labores mineras, como el Decreto Supremo 27787, la cual manifiesta que no se puede trabajar por encima de la cuota 4400. Bueno, reitero, la norma no establece una prohibición expresa, sino establece todo lo contrario, que es posible realizar una actividad minera, pero que sea debidamente planificado, que exista un proyecto aprobado para ello. Y esta intencionalidad, como reitero, debía concretizarse a través de la prefectura, la Comibol y las diferentes instancias públicas. No obstante de ello, esto nunca se ha concretizado. Es por ello que la Comibol, no ha explotado a través de un inversionista o un tercero, no ha terciarizado esta explotación. Ahora bien, concretamente yendo a la pregunta y contestando, el decreto 27787 establece elementos normativos, pero también elementos técnicos. ¿Ya? Estos elementos técnicos van a la preservación de la morfología del cerro y a la estabilidad del cerro. Por ejemplo, establece que no se pueden hacer bocaminas o parajes a una distancia menor de 50 metros, que no se pueden realizar caminos sobre la roca dura. Y existen elementos técnicos de esa manera, de esa naturaleza, que intentaban la preservación técnica del cerro. Y Comibol, en cumplimiento a los contratos de arrendamiento, reconociendo y observando la normativa, en todo caso el decreto 27787, ha realizado desde la suscripción de los contratos las supervisiones técnicas, el seguimiento técnico de la producción de los operadores mineros, prohibiendo la realización de saloneos, la explotación de chorreras, ¿ya? Entonces, estos aspectos técnicos con mayor propiedad pueden ser absueltos por la parte técnica a cargo de la Oficina Técnica Pailaviri. No obstante de ello, esta labor técnica que ha realizado Comibol, evidentemente, y hay que reconocerlo, ha sido insuficiente, porque el trabajo que realizan los operadores mineros definitivamente no se los puede conceptualizar como técnicamente recomendables. Todo lo contrario, pudiera inferirse que se han realizado trabajos empíricos, y estos trabajos empíricos lastimosamente son los que han generado con el transcurso del tiempo los hundimientos y la inestabilidad en sí del Cerro Rico Potosí. No es una disculpa y no queremos asumirlo de esa manera,
pero debemos de precisar y puntualizar que la Comibol definitivamente pues no es el operador minero, no es el responsable de las operaciones mineras. Con las limitaciones que tiene esta regional, ha procurado realizar el control, el seguimiento para una explotación racional, para una explotación técnicamente correcta. No obstante de ello, los esfuerzos evidentemente han sido insuficientes y ese aspecto lo reconocemos, y es por ello que actualmente se está buscando la migración de estos operadores mineros, de las cooperativas mineras, a nuevas áreas para que pueda de alguna manera preservarse el Cerro Rico y pueda mantener la fisonomía que anteriormente tenía y parar con estos hundimientos que preocupan no solamente a la Comibol, es comprensible, preocupan a la ciudadanía potosina y a la bolivianidad en sí. ¿Se cuenta con algún presupuesto para la preservación del Cerro Rico de Potosí? Bueno, la Corporación Minera de Bolivia en sí no tiene presupuestado dentro de su programa anual de contrataciones un monto específico para la preservación del Cerro Rico de Potosí, o por lo menos para realizar alguna labor de mantenimiento dentro del cerro. Nosotros, ¿cómo hacemos nuestra labor de preservación? Precisamente es que vigilamos que los contratos que hemos suscrito y los términos que se hayan inserto en ellas se cumplan. Es decir, que técnicamente esta explotación, conforme lo ha reglamentado el decreto 27787, se puedan cumplir. Como les reitero, pese a la labor empírica que se realiza en el cerro, que esta explotación técnicamente sea correcta, en lo posible que sea una labor que no pueda afectar la roca dura y la estructura en sí del Cerro Rico. Esa era la intencionalidad, entendemos, la intencionalidad de la norma. No obstante de ello, la ejecución en sí misma, escapa de la voluntad y de las manos de la Corporación Minera de Bolivia. ¿Qué clase de contratos mineros tienen las cooperativas mineras y qué clase de contratos mineros tienen las empresas privadas? Ya pasando al tema de los contratos, nuevamente debemos reiterar que a la luz de la ley 1777, la Corporación Minera de Bolivia, ojo, a instancia de parte, la Comibol de oficio no entrega las bocaminas, no ha entregado las bocaminas para su explotación. Todo lo contrario, esto emerge producto a las demandas sociales, a la falta de empleo que ha existido en la ciudad de Potosí, tomando en cuenta que históricamente esta ciudad, este departamento es eminentemente minero. Ante estas demandas sociales es que la Comibol ha suscrito estos contratos por bocamina para su aprovechamiento, y estos contratos se han traducido en los denominados contratos de arrendamiento minero regulados por la ley 1777. Con la promulgación de la ley 535, que data del 14 de mayo de la gestión 2014, es que el espíritu de esta nueva norma minera establece que estos contratos preconstituidos, así denominados, preexistentes, deben migrar a otro tipo de contratos con otra nueva norma y con perspectivas lógicamente ambientales, técnicas y otras que establece la ley 535. Y esto precisamente se traduce en lo que se denominó anteriormente los contratos productivos mineros, que debían someterse tanto el sector privado como el sector cooperativo. Sin embargo, la gestión 2018 entiendo que se promulga la ley 1140. Esta ley 1140 es específico y que regulará de la gestión 2018 en adelante los contratos denominados cooperativos mineros. Actualmente las cooperativas mineras entonces suscriben los contratos cooperativos mineros regulados por la ley 1140 y reglamentados por el decreto supremo 3853. Ese es el marco normativo de la cual se está migrando de los contratos realizados la gestión 1997 a los que deben suscribirse posterior a la promulgación de la ley 1140 de la gestión 2018 al presente. ¿Cuántas cooperativas mineras tienen vigentes actualmente sus contratos? En realidad, el número exacto en este momento no lo tengo, pero
del 100% de las cooperativas que operan, con seguridad que más del 95% tienen contratos de arrendamiento vigentes en proceso de adecuación minera. ¿Y de las empresas privadas? Las empresas privadas, del conocimiento que nosotros tenemos, la mayor empresa privada que se encuentra en la ciudad de Potosí es la empresa minera Manquiri. La empresa minera Manquiri, como empresa privada, tiene contratos vigentes con la Corporación Minera de Bolivia, en la ciudad de Potosí. ¿Qué tipo de contrato tiene la empresa Manquiri? También son contratos de producción minera, que la denominación es la que cambia, y también los requisitos y aspectos técnicos, porque las empresas privadas deben cumplir de forma estricta, con mayor incidencia en temas ambientales de la madre tierra, de explotación, es más, o sea, de inicio, de desarrollo y de cierre de operaciones mineras, que se traduce en lo que se denomina la ficha ambiental. Es decir, que los contratos suscritos por los operadores privados son mucho más estrictos, precisamente por el cuidado de la madre tierra y el medio ambiente, que a los que es exigidos a las cooperativas mineras, que debido a la función económica social de naturaleza, valga la redundancia social, las exigencias son inferiores y algo más reducidas a lo que se exige a los operadores mineros privados. ¿La explotación de las empresas privadas y la explotación de las cooperativas es la misma o no es la misma? Definitivamente que no. Me parece que hemos dejado claramente establecida que las cooperativas mineras, por su naturaleza y de repente por la falta de asesoramiento técnico, y asesoramiento técnico a nivel industrial, de explotación, todo, realizan una labor algo más empírica, de repente hasta rudimentaria, se pudiera decir, ¿ya? Mientras que los operadores mineros privados, en este caso, ya realizando una ejemplificación mucho más concreta. En el caso de la empresa minera Manquiri podemos observar que tiene un sinfín de instalaciones, de maquinarias, diques de cola y todo ello que precisamente cumplen con las normas ambientales que se exige para las operaciones mineras, precisamente en cumplimiento de la ley 1333, ¿no? Que es la ley del medio ambiente, ¿no? Y también, dentro de los contratos también deben presentar un proyecto de inversión y de las operaciones mineras, y estas son aprobadas por Comibol, lógicamente previa revisión de los expertos técnicos, y ellos aprueban estos proyectos, y en función a la aprobación de estos proyectos es que se suscriben los contratos productivos mineros con los operadores privados. ¿Considera que las instituciones potosinas pueden ser parte del control y seguimiento de las actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí? Me parece una sugerencia por demás pertinente. Es más, el problema del Cerro Rico de Potosí no es de la Corporación Minera de Bolivia. Yo pienso que, como reitero, esto surge como una demanda social de la propia sociedad potosina. Puede ser que los papás sean los cooperativistas mineros o quienes trabajan en el Cerro Rico de Potosí, pero los hijos, que ya son profesionales, son los que conforman la sociedad civil. Y en todo caso existiría hasta una colusión, existía una contradicción: mientras el papá está trabajando, los hijos están saliendo en marcha para la preservación del Cerro Rico. No manifiesto que esto se generaliza, pero puede ser hipotéticamente posible. Y desde ese punto de vista, me parece que la primera labor que debe realizarse es precisamente la concientización, el concienciar en la familia, en los establecimientos educativos, en todas las instituciones vivas que se tienen, a partir del reconocimiento de nuestra identidad, de la riqueza, de los símbolos culturales que tenemos en la ciudad, es que nosotros podamos dar un granito de arena desde el lugar que nos encontramos, precisamente con un fin común. Y parte de ese granito que señalo, me parece pertinente y me parecería excelente que en lo futuro estas instituciones vivas puedan ser partes activas, ¿no? Partes activas en la preservación, en el control, en el seguimiento de estas operaciones por los operadores mineros. De esa manera
las operaciones se transparentarían, se publicitarían, como comúnmente se llama en derecho, acogiendo el principio de publicidad y transparencia en el derecho, a fin de lo que toda la ciudadanía reclama y en realidad toda la nación, ¿no? Que estas operaciones sean técnicamente razonables, sean viables y que sean racionales, tomando en cuenta precisamente que el trabajo, que la vida también se constituye en un derecho y lógicamente que todos tenemos derecho al trabajo, pero también es cierto que no podemos perder nuestra identidad cultural, los símbolos culturales que tenemos, porque hacen a la propia historia que tiene la ciudad y el país en sí. En la actualidad existe una explotación técnicamente planificada, sistemática y racional en el Cerro Rico de Potosí. Bueno, reiteramos y nos ratificamos en lo que nos manifestamos. Las operaciones realizadas por las cooperativas mineras no son del todo sistemáticas, racionales, técnicamente recomendables, pero de ese aspecto, desde nuestra posición y como abogados, me parece que no podemos expresarnos con toda propiedad. De repente sí, la oficina técnica Pailabiri, con mayor propiedad y conocimiento técnico, pudieran expresar si son recomendables o no son recomendables las labores que se realizan. Desde nuestra óptica y por los hundimientos que han ocurrido, como abogados pensamos que sí existen deficiencias, insuficiencias que precisamente han concluido en este menoscabo al patrimonio cultural que es el Cerro Rico de Potosí. Agradecerle, José Navarro Plata, abogado de la Gerencia Regional Potosí. Por favor, un cordial saludo a la Universidad Autónoma Tomás Frías y asimismo a la Centenaria Facultad de Derecho. Bueno, en principio les agradezco por la posibilidad de poder expresar algunos criterios desde nuestra óptica jurídica y en la que creemos estar trabajando y insertos dentro del ámbito minero. En ese sentido, agradecido por la oportunidad que nos dan y al mismo tiempo, bueno, mandar un saludo a la Centenaria Facultad de Derecho y bueno, agradecerles nuevamente por la entrevista y bueno, estamos predispuestos en cualquier momento poder absorber, comunicarnos mediante ustedes con la ciudadanía y con la universidad en sí para expresar nuestros puntos de vista y poder tener una mayor relación interinstitucional entre la sociedad y la Corporación Minera de Bolivia. Muchísimas gracias, les agradezco. Y bien, queridos televidentes, hemos llegado a la parte final del programa Consultorio Jurídico Popular. Asimismo, agradecer a nuestros invitados por habernos brindado mucha información desde su experiencia, que se constituye en un gran aporte para el conocimiento de la ciudadanía potosina. Así es, Ariel, agradecer a nuestros amigos televidentes que nos acompañaron en el desarrollo del programa, asimismo al director de la Casa Nacional de Moneda, al asesor legal de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN, al presidente del Comité Cívico Potosinista y al asesor legal de la Comibol Regional Potosí. Este es un programa que es parte de un proyecto social de la asignatura Consultorio Jurídico Popular de la Centenaria Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Y de esta manera, amigos televidentes, llegamos al final. Será hasta la próxima. Que tengan una buena noche.